como las conocemos en Occidente, que son grupos de estrellas brillantes, sino que por el contrario eran las formas oscuras que se veían contrastadas con este fondo brillante, ¿no? Entonces para ellos la Vía Láctea era como un río celestial que se llamaba Mayu, y sobre ese río se asomaban animales a beber agua, animales andinos, y proyectaban sus sombras. Entonces esas son las constelaciones oscuras. Yo estuve viviendo un tiempo en Europa, tocando noise y enseñando electrónica, que es lo que hago. Luego de un tiempo, yo decidí regresar a Latinoamérica con el interés de conocer a las personas que estaban trabajando con esos temas, ¿no? Haciendo ruido, haciendo electrónica. Entonces, cuando vine aquí, pues pensé en las constelaciones oscuras, como saber quiénes son estas personas que están trabajando como a la sombra de estas grandes estrellas, ¿no? Que tal vez son no reconocidas o no valorizadas, o que tal vez, bueno, son invisibilizadas, ¿no? Entonces, pues, inicié un viaje muy largo desde Argentina, que terminó en Canadá. Fui subiendo por toda la cordillera de los Andes. Y bueno, en mi viaje fui tomando contacto con estas personas que hacían noise, ¿no? Entonces, nada, como que mi pregunta era cómo trabajan desde el ruido, desde pensado y hecho desde Latinoamérica. Entonces, encontré hace poco una pensadora boliviana, historiadora de las culturas originarias, socióloga, que se llama Silvia Cusicanqui, y ella habla del concepto de Chixi. Chixi quiere decir como jaspeado, como este color que no es gris, sino que es el blanco y el negro a la vez, ¿no? Entonces su teoría sobre el mundo Chixi es como una contraposición a las teorías de mestizaje o de multiculturalidad que conocemos, que se supone que encarnan como a los latinoamericanos, ¿no? Entonces ella habla de un ser que se conforma a través de estos opuestos, ¿no? Entonces, pues yo inmediatamente se me vino a la cabeza cuando pensé en el Chixi, estas imágenes que se forman en la televisión cuando no reciben ninguna sintonía, ¿no? Que es como una imagen hecha de puros colores, o sea, de blanco y negro que están vibrando. Justamente esa imagen se conforma porque la antena no está recibiendo ninguna señal, entonces está expuesta a la radiación cósmica o a los componentes electromagnéticos de la ionosfera, así como también a las latencias del geomagnetismo de la Tierra, ¿no? Entonces, yo inmediatamente pensé en esa imagen de ruido blanco y en asociación a este concepto de Chixi y a las personas que vivimos en Latinoamérica, quienes somos como la encarnación de este ruido. También muchas veces se habla de que el noise como género musical proviene de ciudades, o sea, de contextos urbanos y contextos donde son ciudades post-industriales, ¿no? O sea, se habla del surgimiento del noise en Japón, en Reino Unido, en Estados Unidos y así, ¿no? Entonces, de nuevo yo me pongo a pensar, ¿qué sucede con los países que más bien somos productores de materias primas, que tal vez no somos todavía postindustriales o que pues vivimos en periodos de resistencia política constante? Entonces pensé de dónde viene, ¿no? De dónde pues, se puede escuchar, cómo emerge, ¿no? Entonces desde ahí se me viene la idea de el sonido de la lluvia o de la selva o del océano Pacífico, por ejemplo. Entonces, nada, yo como diseñadora y productora de artefactos electrónicos para hacer ruido, es que pienso se me ocurrió la idea de trabajar un circuito que fuera directamente a trabajar con los minerales, ¿no?
los minerales que provienen de nuestra cordillera de los Andes. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo hacer un circuito que pueda trabajar el mineral directamente, que pueda conducir, ojalá sin cables, que sea como un circuito donde todo esté conectado, pero de una forma más orgánica? Entonces empecé a pensar en nuestros antiguos ríos cargadores de oro, ¿no? También en la cordillera, en sus minerales, en el rayo. Entonces dije, ok, que ese circuito ya existe en nuestro planeta en sí mismo, ¿no? Y así funciona. Y nosotros vivimos en él, ¿no? Somos parte de este circuito. Hay un filósofo mexicano que estudia la inteligencia artificial y las teorías del caos y el comportamiento de las partículas subatómicas. Entonces, bueno, él se llama Manuel de Landa. Él es tomado en un libro de Laura Marx que se llama Cómo los electrones recuerdan. Entonces, en este libro habla de la memoria de los electrones, pero no de una memoria como un hecho de voluntad o de autoconciencia, sino más bien como un principio de autoorganización. Entonces, Manuel de Landa habla sobre la materia supuestamente inerte, ¿no? Como los cristales, o como las rocas, o como la arena en la orilla de un río. Dice que tiene este principio emergente de autoorganización y que inclusive puede adquirir experiencias. Entonces yo comencé a pensar en la memoria de los electrones y empecé también a pensar en el ruido, ¿no? En los productores de artefactos electrónicos para hacer ruido, cómo trabajamos con este metal y cómo trabajamos desde esa memoria de los electrones como esa memoria ancestral del metal, ¿no? Empecé a pensar en el hecho de hacer ruido como un acto ritual, como un acto de sanación también, como somos el ruido encarnado, ese espíritu Chixi, cómo podemos de alguna manera con el ruido que hacemos generar un proceso de sanación y también un proceso de conexión con nuestros antepasados, como convivir en esa pugna entre el pasado y las culturas contemporáneas, ¿no? Y también una conexión con los astros, ¿no? Entonces, muchas veces cuando toco, como que llego a un estado de trance, ¿no? Y lo que trato de hacer también es conducir a las personas como a ese estado, ¿no? A través del ruido y de patrones muy reiterativos. Entonces, en ese momento, cuando ese trance sucede, es que yo siento que mi cuerpo se transforma como en una antena en la que se están emitiendo ondas y igual como las radios, hay ondas transmisoras y portadoras de otras ondas que son capaces de recibir un mensaje, ¿no? Entonces, en ese punto de conexión es donde aparece esa tercera voz, ese mensaje así como ese mensaje del ruido blanco de la televisión que está captando interferencias electromagnéticas del ambiente, pues siento que los que hacemos ruido nos transformamos como en esa antena recibidora de estos mensajes inaudibles de un pasado, ¿no? Del pasado original del universo. Entonces, en ese punto es cuando pienso nuestro autor actual como cargado de estas memorias ancestrales del metal y nosotros como los hacedores de ruido, personas que jugamos con electricidad, que jugamos con minerales, que jugamos con agua, ¿no? Y me imagino como a nosotros asomándonos como al borde de ese río celestial, el río Mayo, y proyectando nuestras sombras como animales andinos y transformándonos pues, en esas constelaciones oscuras. Eso. Muchas gracias.